Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Muy buen día para todos, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en el Noticiero Cristiano, donde vamos a estar contándoles toda la noticia viva. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos iniciando también un muy buen mes para todos los cristianos, un mes muy especial en el que recordamos el nacimiento de Jesús, así que tenemos algunos temas ya para dar un avance de lo que va a ser este mes. Pero nosotros queremos darte también un adelanto de todo lo que vamos a estar desarrollando. Queremos contarte qué es lo que se viene en el Noticiero Cristiano a través de nuestros titulares. La oración y las autoridades. ¿Estamos orando por nuestras autoridades? Una reflexión sobre esta pregunta. Pareja restaurada. Un testimonio impactante de la obra de Dios en un matrimonio. Iglesia Caris Ágape. Conozcamos acerca de esta iglesia que se encuentra en la capital. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Empezamos el desarrollo de las informaciones aquí en Noticiero Cristiano con esta noticia muy positiva, muy linda realmente, y es más que una noticia, una invitación. El Centro de Formación Cristiana está organizando una noche muy especial al que denominan Noche de Paz. Este evento se va a estar desarrollando esta tarde en el Banco Central del Paraguay. Desde el año 2010, el Centro de Formación y Liderazgo Cristiano viene realizando un teatro denominado Noche de Paz, con diferentes temáticas, como por ejemplo Historia del Paraguay, la Navidad del futuro y este año la Navidad del Rey de los Siete Montes. Vimos o se identificó ya que existen 7 esferas, que son las esferas o las áreas en las que se mueve toda una sociedad o influye en toda una sociedad. Esta historia, como muchos conocerán, está fundamentada en lo que vivió Elías en el momento en el que el reino de Israel fue atacado e intentaron destruirlo 7 reinos. Entonces, esa misma historia se extrapoló a las 7 esferas de la sociedad en las cuales hoy nosotros somos influenciados, y son 7 reyes que se identifican con cada una de esas áreas de la sociedad. El guión, la dirección y producción es realizado por los líderes formados por la CENFOL. Son 45 personas que van a estar en la puesta en escena, en el escenario, incluyendo bailarines, incluyendo músicos y el equipo de teatro. Y la logística que va detrás, que lleva otras 30 o 40 personas aproximadamente. Le hacemos extensiva esta invitación a la Noche de Paz 2013, organizada por Centros de Formación y Liderazgo Cristiano, que se va a desarrollar este domingo 1 de diciembre a partir de las 18 horas en el Salón de Convenciones del Banco Central de Paraguay. La entrada tiene un costo de 40.000 guaraníes. Esto es un evento para toda la familia, es un regalo que le queremos hacer a Paraguay, desafiándolos y demostrándoles que todos unidos, compartiendo la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nuestra nación en particular, podemos cambiar, podemos transformar y podemos renovar todas estas áreas de la sociedad que necesitan de personas con la visión de Dios, con la actitud de Jesús, para que podamos generar esos cambios y esas transformaciones que todos esperamos y que queremos ver en nuestro país y en nuestra sociedad. Y de esta información nacional pasamos al ámbito internacional porque queremos contarles qué es lo que está pasando alrededor del mundo cristiano en este siguiente compacto de noticias internacionales. En Chile, la candidata presidencial Evelyn Matei prometió a la comunidad evangélica actuar de acuerdo a la palabra de Dios en un futuro gobierno. La promesa la hizo frente a unas 3.000 personas durante la celebración de los 100 años de la Catedral Evangélica de Chile. Matei aseguró que no apoyará el matrimonio gay, el aborto ni la eutanasia. En Honduras, Mundo Cristiano conversó en exclusiva con el presidente electo Juan Orlando Hernández. Esto es parte de lo que dijo a nuestro productor Javier Bolaños. Creo que gobernar parte primero
de tener a Dios presente. Por mucho equipo bueno que usted tenga de hombres y mujeres, por muy buenos planes que tenga, si no pone a Dios primero, no hay manera de salir bien. Y en Lima, Perú, miles de evangélicos se reunieron durante una semana en un congreso nacional donde los dirigentes afirman tener las mayores tasas de crecimiento de América Latina. Esta comunidad cristiana aumentó un 7% entre 1981 y el 2007, según los últimos datos de los censos nacionales. Los líderes de la iglesia dicen que los evangélicos representan al menos el 20% de los 29 millones de habitantes de Perú. Como cada domingo, nos complace a nosotros contarles más acerca de la historia de la Iglesia Evangélica. Queremos contarte más acerca de tus raíces y es por eso que te invitamos a compartir el siguiente material. Las iglesias bautistas o baptistas son un grupo de iglesias cristianas evangélicas vinculadas por unas creencias y organización eclesiástica comunes. La Alianza Mundial Bautista tiene más de 42 millones de miembros en más de 177.000 congregaciones. En el 2002, había más de 100 millones de bautistas en todo el mundo y más de 33 millones en Norteamérica. La asociación bautista más grande es la Convención Bautista del Sur, con más de 16 millones de miembros en sus iglesias asociadas. Los bautistas enfatizan la necesidad de una fe personal y genuina en Jesucristo para obtener la salvación. Ponen especial énfasis en el principio de la salvación solo por gracia por medio de la fe, aunque consideran que la creencia auténtica conlleva un compromiso inherente con las buenas obras, que es una consecuencia y no la causa de la salvación, y en la gracia divina para alcanzar la salvación. Además, hacen hincapié en la entrega personal del fiel a Cristo y en su aceptación como Señor y Salvador del creyente. Con estos requisitos, se considera necesario para ingresar a la iglesia, como paso de obediencia y no como requisito para obtener la salvación. El bautismo del creyente adulto por inmersión completa en agua. El bautismo es precedido por una profesión pública de fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Los bautistas reconocen dos oficios ministeriales, pastores y diáconos. Las iglesias bautistas son consideradas como iglesias protestantes. Al iniciar el programa nada más estamos hablando de que empezamos un mes muy importante para todos los cristianos, un mes de mucha celebración porque recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo te estás preparando vos para este evento tan especial? Y la verdad, las cosas que siempre tradicionalmente de verdad nos preparamos con el pesebre tradicional de la familia en la casa, con la familia, estar bien. Y como te digo, tradicionalmente. Hay un evento sumamente importante que se viene también en este mes de diciembre para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los detalles te contamos al volver de una breve pausa aquí en el Noticiero Cristiano. La cooperativa colonizadora Fergen es la primera cooperativa del Paraguay, fundada en el año 1944 en la colonia Fergen, Filadelfia, en el departamento de Alto Paraguay. Pero hoy queremos contarte más acerca de la labor que Dios realizó a través de esta cooperativa. En los años 40 surgen oficialmente las cooperativas en el Paraguay, las cuales eran de producción rigiéndose por el Código de Comercio a falta de una legislación especial. Y la primera del país es la cooperativa colonizadora Fergen, fundada el 20 de noviembre de 1944, situada en la ciudad de Filadelfia, departamento de Alto Paraguay.
La cooperativa y la asociación conglutinan a todos los miembros de la comunidad. La dureza de la lucha por la supervivencia impregnó en todos la premisa, bien común ante el bien personal. Creo que el sistema cooperativo lo ha demostrado en el Paraguay que es una manera posible, muy positiva, de desarrollar no solamente a los miembros de la comunidad cooperativa, sino también a todo su alrededor, a todos nuestros vecinos que están conviviendo con nosotros acá en la ciudad, ven también el provecho del sistema cooperativo. La cooperativa Ferheim está registrada oficialmente desde el año 1944 y es socia de la Federación de Cooperativas de Producción FECOPROT. Vamos a procurar de dar un poco nuestro fundamento económico y también nuestros fundamentos sociales entre nuestros socios para que nos entendamos mejor. Con más ímpetu podríamos colaborar con el sistema cooperativo y creo que en eso estamos. Y yo tengo la impresión de que los miembros y sus familias están colaborando con este plan. La colonia Ferheim en el transcurrir de su historia han prevalecido en 3 valores, fe, concordia y trabajo, que son hasta ahora los pedestales de esta comunidad. En nuestro país estamos pasando por un momento muy especial de un despertar ciudadano y queremos también desde Noticiero Cristiano animarles a hacer algo más con referencia al cambio que estamos reclamando nuestros gobernantes. De parte de nosotros tiene que haber también un mover en la oración por las personas que están en autoridad hoy en nuestro país. Y nosotros queremos hablarlo más en detalle sobre este tema en el siguiente informe. Estos últimos tiempos enfrentamos muchas situaciones molestas como ciudadanos dentro de nuestros países. Contemplamos arbitrariedades desde los ámbitos políticos y con las respectivas autoridades de la nación. Vemos injusticias, malas prácticas y vicios que dañan las estructuras de gobierno. Y a veces como cristianos caemos en el patriotismo muy severo y hasta por momentos, aunque tengamos la razón y las acciones de nuestros políticos lo ameriten, criticamos, ofendemos y nos ponemos de acuerdo con todo el sentir social. Sin embargo, ¿Dios se agrada de esas posturas que tomamos? ¿Qué debemos hacer si esas cuestiones son reales? Hoy respondemos a esos cuestionamientos. Siempre Dios tiene respuesta a todas las cosas. Los conflictos sociales y políticos son tan antiguos como los gobiernos. El apóstol Pablo en el libro de Timoteo nos habla acerca de este tema, escribiendo lo siguiente: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Con ese pasaje Dios nos confronta y nos ubica donde quiere que estén nuestras posturas con relación a la política. Es decir, Dios nos demanda como cristianos a orar por el presidente, los ministros, senadores, diputados, gobernadores, intendentes, autoridades militares e incluso educacionales. No es una oración partidaria ni por ciertos colores. Es necesario reconocer que muchas veces no obedecemos a estas instrucciones dadas por nuestro Creador. El pasaje continúa diciendo: porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Esto entonces nos indica que nadie está en posición de juzgar, ni siquiera a nuestras autoridades, ya que sus malas acciones no quitan que Dios Padre haya entregado a su amado Hijo por toda la humanidad. Todos somos pecadores, y si es por eso tampoco nosotros merecíamos. Sin embargo, en su gracia y amor fuimos llamados sus hijos. Pablo insta a que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Eso indica que no podemos acercarnos a Dios impuros en nuestros corazones o con situaciones no resueltas, o incluso con molestias o contiendas hacia nuestras autoridades. Dios quiere escucharnos. Sin embargo, existen requisitos esenciales que Dios dispone para que nuestras oraciones sean eficaces. Aunque deseemos quejarnos o criticar, hemos visto que eso no es el diseño que el Señor tiene para nuestras naciones. Al interceder por los gobernantes, debemos pedir para que ellos también puedan conocer a Cristo. Debemos orar también para que Dios envíe a hombres y mujeres verdaderos hijos de Dios que accedan a renombrados ámbitos políticos y lleven un claro ejemplo de cómo son los hijos de Dios, y sea sus vidas impactando a los gobernantes y las autoridades.
En conclusión, lo más saludable no es pedir que a los gobernantes les vaya bien en sus respectivos cargos, sino pedir por su salvación, que es un elemento que impactará su gestión como político. Jesús mismo lo dijo: buenos frutos no son producidos por un mal árbol. Antes de ir al corte, nosotros les habíamos anunciado que se viene un evento muy importante a mediados de este mes de diciembre. Un evento que recuerda el nacimiento de Jesús, pero que también da servicio a otros. Navidad con Esperanza. Nosotros te contamos todos los detalles de este importante evento que se va a estar desarrollando el 14 de diciembre y que organiza el Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy. La Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy realiza el Festival Navidad con Esperanza, junto a los niños de sus respectivos comedores, actividad que se llevará a cabo el día 14 de diciembre en el Jardín Botánico a partir de las 8 horas. La preparación se viene llevando a cabo desde hace unos meses atrás. Se están preparando con muchos juegos, teatro, música y un coro de 1000 niños. Genera toda una chispa y entusiasmo navideño en todos los niños quienes están preparándose para formar parte del gran programa Navidad con Esperanza. Navidad con Esperanza tiene como objetivo principal dar un realce destacado al verdadero sentido de la Navidad. Muchos lo recuerdan más bien como unas lindas fechas para ir con los familiares al interior del país, pero en realidad Navidad nos quiere hacer recordar del nacimiento de Jesús, de que Jesús vino al mundo y en esa fecha recordamos ese acto especial y damos de alguna manera un realce en ese evento, presentándolo especialmente a través de teatros, coreografías, etcétera, representando un poco o mostrando de alguna manera esa historia. 400 aproximadamente son las personas que ayudan para la organización de la actividad. Esperan a unos 10.000 niños a quienes desean impartir de las buenas noticias de Jesucristo. Vemos eso como un evento donde las personas tienen la oportunidad a conocer más de Jesús y cómo Jesús puede impactar en sus vidas y pueda generar una diferencia, dar un corazón en donde haya paz, o sea, que las personas puedan encontrar esa paz con Dios y lo vemos como una buena oportunidad que tienen los participantes de conocer algo más de Cristo. Como parte de la Fundación Cristiana, realizan una invitación para toda la teleaudiencia para la participación en el Festival Navidad con Esperanza. Invitamos a toda la audiencia, a toda la población de Asunción del Paraguay, a que puedan hacerse espacio para ese día de estar juntos con nosotros ahí en el gran evento de Navidad con Esperanza, que traigan a sus criaturas, los niños, los amigos de los niños, y que se organicen de alguna manera de que sea un día de campo donde ellos puedan disfrutar con sus chicos en un día bien colorido y que hagan que corra la voz, que los vecinos, los amigos quieran también formar parte y esperamos verlos a todos ahí. En realidad sería genial que mucho más de 10.000 personas puedan llegar. Cada día para los cristianos es un lindo momento para recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y también el hecho de que Él haya venido al mundo. Pero este mes en especial nosotros recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para eso hay una preparación previa, no solamente para las fiestas, sino para recibir a nuestro Creador. ¿Cómo vos te estás preparando para recibir al Creador en esta Navidad? Y la verdad que lo que nosotros hacemos familiarmente es hacer oraciones permanentes, justamente por la sociedad tan mal espiritualmente están, porque la maldad en nuestro país ahora es muy grande. Entonces lo que estamos haciendo es orar a diario. Al volver de un breve corte tenemos mucha información para compartir más contigo aquí en el Noticiero Cristiano. Y a propósito, vamos a empezar el recorrido por las iglesias y esta vez vamos a visitar la iglesia Cariz Agape. Pero todos los detalles te contamos enseguida al volver de la pausa.
María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional. Seguimos con más Noticia Viva aquí en el Noticiero Cristiano y a continuación empezamos, así como lo adelantaba antes de ir a la pausa, nuestro recorrido habitual por las iglesias. Esta vez queremos darte a conocer más acerca del trabajo que desarrolla la iglesia Cariz Ágape y cómo la fidelidad y la misericordia de Dios se muestra a través de cada uno de sus miembros y a través de esta congregación. La iglesia Cariz Ágape tuvo sus inicios en reuniones caseras. Las mismas fueron organizadas por el pastor Javier Vera. Tan solo unas 12 personas se reunían. El nombre de la congregación se debe a una experiencia suya de manera particular durante un congreso musical. La congregación ya tiene unos 7 años. Dios habló directamente a mi corazón y me dice que no es suficiente tener el cariz, los dones del Espíritu. Es necesario tener el amor de Dios. Y entonces le llamo porque capítulo 1 Corintios 12 es el carisma, todo el poder que una persona pueda tener, el potencial de Dios hacia nosotros canalizando, y el ágape está en el Corintios capítulo 13. Y capítulo 14 de 1 Corintios 14 habla de las dos cosas, que eso es lo ideal de Dios, tener el carisma y el amor. Y de ahí viene el nombre Cariz Ágape, carisma y ágape, que es amor divino. La denominación de Cariz Ágape tiene su base en las Asambleas de Dios. Como congregación desarrollan sus cultos centrales los sábados a las 19:30 horas y los domingos a las 9 horas. Actualmente cuentan con unos 250 miembros aproximadamente. Nosotros tenemos la misma doctrina de las Asambleas de Dios. ¿En qué consiste? En la trideidad, creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creer en la potencialidad del Espíritu de Dios. Somos una iglesia pentecostal, creemos en que Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, que Él sana a los enfermos, que Él crea milagros y que Él realmente tiene poder sobre los demonios. Entonces, por así decir, nuestra doctrina se basa en tener un Cristo vivo, que es actual y que es único al mismo tiempo. Cariz Ágape tiene una visión muy clara para los próximos años de cómo Dios les va a utilizar para impactar a toda su comunidad. En sentido de visión, nosotros tenemos una visión quíntuple, vamos a decir, una iglesia apostólica, profética, magisterial, pastoral y evangelística. Y también creemos en la extensión del reino. Eso significa en ir abriendo otras iglesias de la misma denominación. El pastor Javier Vera manifiesta que el más grande anhelo que tienen como equipo ministerial es conocer más profundamente a Dios. Si yo te voy a hablar del corazón de cada uno de nosotros, es tener la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la que completa todo. Es mayor que cualquier bien o prosperidad que uno puede tener. La congregación de Cariz Ágape trabaja con 6 pastores asociados, posee maestros para niños y jóvenes, hacen teatro, además de los ministerios de alabanza, ujieres y comité de actividades. Es momento de hablar de los deportes, así en Noticiero Cristiano queremos contarte más acerca de personas que a través de su talento los deportes pueden glorificar a Dios y también son de ejemplos para otros deportistas. Y de esta manera quiero dar ya espacio a nuestro compañero Víctor Núñez para contarnos todos los detalles acerca de estas informaciones deportivas. Buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos. Hoy conoceremos a una atleta de Cristo. Ella es Sonia Sánchez García. Ella nos cuenta su entrega en el atletismo y la importancia de tener a Dios en su vida. Sonia Sánchez García desde pequeña visitaba el Consejo Nacional de Deportes junto a su familia para caminar o andar en bicicleta, pero llamó su atención el lugar donde entrenan los atletas en sus diferentes modalidades.
Y comencé el año pasado, el 2012, entrenando con una entrenadora que se llama Olga Subelia. Y me gustó todo lo que hacíamos, corríamos, saltábamos, lanzábamos jabalina, bala. Y me gustaba todo, estar ahí corriendo, estar bajo el sol. Y las cosas que se hacen son distintas a las que yo pensaba y creía que se hacían. Hoy ella entrena todos los días con sol, lluvia o frío en esa misma pista intentando superarse, ahora exclusivamente en la modalidad de velocidad. Porque muchas veces me sentí incapaz de hacer varias cosas, de que no, que hasta acá nomás yo puedo. Y varias veces en una carrera, por ejemplo, me dieron así la posta combinada a 400 metros y justo yo era la que tenía que hacer los 400. Y yo me sentía súper incapaz de poder hacer los 400 porque no me sentía ni preparada, ni que iba a llegar hasta la meta en esos 400 metros. Y yo recuerdo que esa vez fue mi primera competencia y le pedí a Dios que Él me ayude a poder llegar por lo menos. Y siempre siento así que cuando caigo Él me levanta. Sonia puede ver la mano de Dios en el deporte que practica, no por los resultados que obtiene, sino por llevar a otras personas a conocer a Jesús como su único Salvador. Dios dice, una parte de la Biblia dice, que se esfuercen y sean valientes, que Él está con ustedes. Y que no tengan miedo, que luchen, que van a caer, pero Él va a estar siempre para darle las manos y levantarles. Y nada, que es una carrera y de la mano de Dios van a poder lograrlo. Marcos Antonio Rodríguez es un pastor y referente. Él siempre le pide a Dios que le permita impartir justicia en cada partido. Bueno, que muchas veces en la Navidad nos decimos felicidades y no sabemos ni por qué nos felicitamos, pero si conmemoramos el nacimiento del Señor Jesucristo, bueno, pues dejémoslo nacer en nuestro corazón, que es lo más importante ese día, ¿no? Y todos los días principalmente. Que Dios bendiga a todos los árbitros, a sus familias también. Marco Antonio Rodríguez es un árbitro de la primera división del fútbol mexicano desde hace 13 años. Ha dirigido 8 finales y se ha convertido en un reconocido juez de fútbol a nivel mundial, con presencia incluso en mundiales. Pero Chiqui Drácula, como muchos lo llaman, tiene otra pasión: servir a Dios como pastor en una iglesia del Distrito Federal de México. Actualmente ejerce ambas actividades y expresa que trata de estar el mayor tiempo posible dentro del templo, cuando su profesión de árbitro así lo permite. Con 36 años, Marco tiene como sus logros 2 partidos pitados en la Copa Mundial de Alemania 2006 y otros en el Mundial de Sudáfrica. Asimismo, ha participado en los Mundiales Sub-17 y otros torneos importantes de clubes. En su profesión como juez en un partido ha encontrado una gran relación con su fe y su mejor modelo es Dios, y antes de cada partido pide a Dios que pueda hacer justicia dentro de la cancha, en tanto que una de sus metas principales es seguir abriendo más iglesias en las que pueda seguir compartiendo su fe. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos por los hermanos de las sillas, que hayan puesto en su corazón, hayan dispuesto en su corazón sembrar sillas, tabiques, cualquier cosa, Padre, en el nombre de Jesús. Suple las necesidades, pavimenta la calle, Señor. Así, gracias a Lácteos Los Colonos, tuvimos las noticias deportivas. Nosotros seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. En Noticiero Cristiano nos complace estar comunicados con ustedes siempre. Y es por eso que quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no nos están siguiendo en nuestra cuenta de Facebook, lo pueden hacer. Nos buscan Noticiero Cristiano, le dan me gusta y ahí van a poder encontrarnos, van a poder encontrar toda la información actualizada del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional. Y por supuesto, también vamos a estar alzando un resumen de todo lo que estuvimos desarrollando en nuestro programa Noticiero Cristiano. Así que les invitamos a que nos puedan seguir, ahí también pueden hacernos sus sugerencias, algún
algún comentario, si quieren contarnos algún testimonio, quieren ser parte a través de su testimonio o alguna historia que quieran contarnos del Noticiero Cristiano. Así que les animo a que nos sigan, Noticiero Cristiano, le dan me gusta y ya van a estar conectados con nosotros a lo largo de la semana. Al volver de una breve pausa tenemos para compartir mucho más con ustedes en Noticiero Cristiano y por supuesto ya va a estar también con nosotros compartiendo nuestro editorial de la semana el pastor Víctor Val con un tema que va relacionado justamente al inicio de la Navidad. Así que quédense con nosotros que todavía tenemos que compartir con ustedes mucho más aquí en Noticiero Cristiano. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero. Gracias por seguir con nosotros en el Noticiero Cristiano. Y ahora queremos compartir con ustedes nuestro editorial de la semana, por supuesto, como siempre, con el pastor Víctor Val, y un tema que, como lo adelantábamos, tiene que ver con el inicio de la Navidad. Así que le dejo con las palabras del pastor Víctor Val en este tema. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Este domingo celebramos el primer Adviento. Es el cuarto domingo antes de la Nochebuena. Adviento significa venida o llegada. En este tiempo de Adviento, la Iglesia cristiana se prepara a celebrar la Navidad. Se concientiza acerca de la venida del Señor Jesús. Ahora, pareciera que en nuestros tiempos las celebraciones navideñas poco tienen que ver con la venida de Jesús. Pareciera que el tiempo de Adviento no es un tiempo de preparación para recibir al Rey, sino un tiempo de tremendo estrés, de mucho trabajo y de muchas luchas y problemas a nivel personal, de familia e inclusive en la sociedad. En alguna parte leí acerca de una propuesta muy interesante y tengo que admitir que casi me gustó esta idea. Alguien propuso sacar todo lo religioso de la fiesta navideña. Celebrar Navidad con Santa Claus, con el árbol navideño, con los regalos, la decoración, las costumbres culinarias, etcétera, etcétera. Y desvestir a la Navidad de todo lo que tiene que ver con Jesús. Así la Navidad llegaría a ser una fiesta popular para toda la sociedad, inclusive para los no cristianos. Ahora, algunos se preguntarán, ¿cómo es que un pastor le pueda gustar esta idea? Me explico. La Navidad como la celebra hoy la sociedad, de hecho, poco o nada tiene que ver realmente con Jesús. Sería como admitir lo que en muchos casos ya es una realidad. Tal vez esto nos ayudaría a los seguidores de Jesús a despertarnos y darnos cuenta de lo que ha pasado. Analicemos un poco lo que pasa durante el mes de diciembre. Los shopping, los negocios y las tiendas piensan más en Navidad que la iglesia misma, pero por otra razón. Ellos no esperan la venida del Rey de Reyes, sino la venida del gran negocio, la venida de un rey a quien Jesús da el nombre de Mamón. Mamón es el nombre que Jesús da a las riquezas cuando dominan el pensamiento y el actuar del ser humano. Muchos negocios y muchas tiendas inclusive abusan de los sentimientos religiosos de la gente para promover su mercadería. Esto me parece muy triste. Jugar con los sentimientos religiosos de la gente para lograr que gasten la poca plata de su aguinaldo por cosas que no necesitan es una expresión muy fuerte del materialismo silvestre. Así el mes de diciembre es el mes donde el dinero juega un rol muy importante. Y esto también en la vida de cada persona y familia. Diciembre, como ya dije, un mes de mucho estrés, de presión, de conflictos, de cansancio, de expectativas no satisfechas, etcétera, etcétera. Ahora, la Biblia anuncia la llegada del Rey. No estoy en contra del árbol navideño, ni del pesebre, etcétera. Todo esto
es una manera folclórica de expresar nuestros sentimientos religiosos. Pero Adviento significa prepararnos para la venida del Rey. Rey con mayúscula, no cualquier rey. El profeta Zacarías lo anuncia así: alégrate mucho, hija de Sión. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti justo y victorioso. Tu rey viene a ti justo y humilde. Tu rey, el Salvador. También el Salmo 24 anuncia la venida del rey y hace un fuerte llamado a estar preparados. Alzad puertas vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso. Para que pueda ser recibido el Rey de gloria, debemos estar preparados para recibir a un Rey. No se nos convoca a recibir a Santa Claus. Tampoco no se nos convoca a recibir el niño Jesús. Sí, es cierto que el Hijo de Dios nació como un bebé hace 2000 años. Pero cuando la Biblia anuncia la venida del Hijo de Dios, habla de un rey. Y así lo interpretaron muy bien los sabios o los llamados Reyes Magos del Medio Oriente cuando descubrieron la estrella. En el Evangelio de Mateo leemos que ellos se fueron directamente a Jerusalén al rey Herodes y sin mucha diplomacia preguntaron por el nuevo rey que había nacido. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dijeron literalmente: hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes, por lo visto, estaba muy molesto por esta pregunta. Esto indica que él sabía de qué se trataba. Es decir, él no temía a un niño que pudiera haber nacido en Belén. Su temor era otro. Su corazón se turbió porque había nacido un rey, no porque había nacido un niño. Es decir, él comprendía la diferencia entre Santa Claus y un rey, entre un niño y un rey. La pregunta es si nosotros comprendemos también esta diferencia. En otras palabras, ¿debería haber una diferencia entre la celebración navideña de un cristiano y de uno que no le siga a Jesús? Una diferencia como lo expresaba aquel eslogan publicitario: tú ya la diferencia. Si no se puede notar una diferencia, es que no conocemos la diferencia entre Santa Claus y el Hijo de Dios como Rey. Mi estimado amigo, te invito a celebrar esta Navidad de manera diferente. Esto se puede lograr solamente si ya la preparación se hace de manera diferente. El mes de diciembre puede llegar a ser tu peor mes del año, pero también puede llegar a ser un mes de mucha alegría, de profundos sentimientos de gratitud por tu salvación. Pero ojo, la sociedad no te va a ayudar con esto. Solamente tú y tu familia podrán tomar esta decisión y marcar la diferencia. Yo, por mi parte, decido cada año en diciembre no dejarme llevar por la presión de la sociedad y las maniobras de compras. Yo quiero experimentar una Navidad feliz y por eso necesito resistir lo que son las tendencias y las presiones de parte de la sociedad, de los shopping y demás poderes fácticos. La pregunta finalmente es esta: ¿una Navidad sin Jesús al estilo de lo que mandan Santa Claus y el dios Mamón? ¿O una Navidad con Jesús como Salvador y Rey? Tú decides. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Y siguiendo justamente con el tema del que nos hablaba el pastor Víctor Val, nosotros queremos hacerte una pregunta bien especial que tiene que ver con nuestra pregunta del día. ¿Cómo vos te estás preparando para recibir la Navidad? Y con un pesebre.
Estás en el Noticiero Cristiano compartiendo con nosotros toda la noticia viva. Y al volver de la pausa todavía tenemos mucha más información para compartir contigo, tenemos testimonios y tenemos por supuesto también la respuesta del pastor Ricardo Friesen. Así que quédate con nosotros que todavía tenemos muchísimo más aquí en Noticiero Cristiano. Cada testimonio compartido en Noticiero Cristiano tiene como fin que ustedes puedan observar la obra restauradora de Dios y puedan ser agradecidos con Él por cada intervención cotidiana que Él tiene en sus vidas. Hoy queremos contarles también cómo Dios transforma vidas y cómo Dios restaura matrimonios a través del testimonio de la familia Rubiani. Un matrimonio víctima del dolor y el sufrimiento que iba hacia el divorcio, como muchos hoy en día, caminaba sin esperanzas, actuando solamente con sus fuerzas y por sobre todo sin conocer a Dios. En el lugar y el día menos esperado, junto con una abogada cristiana, encuentran una oportunidad del cielo. Principalmente el pecado de adulterio. Una y otra vez transcurrí en ese vicio o pecado, como quiera decirle. Y principalmente esa fue la razón por la cual mi matrimonio se destruyó. Me acuerdo que le dije a Dios, bueno, si vos existís Dios, bueno, hasta aquí llegó. Yo ya no doy más, porque según la situación que yo estaba pasando, era imposible, ¿verdad?, de sobrellevar la situación con mis 2 hijos. Pero cuando realmente terminó mi fuerza humana, ahí recién yo acudí a Dios y le dije a Dios, ahí en secreto, bueno, si vos existís, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Y ahí fue que Dios empezó a actuar en mi vida, cuando yo decidí dejar de hacer mi voluntad, de luchar como yo creo. Para la restauración del matrimonio y la familia, ambos tuvieron que pasar largos procesos duros de parte de Dios. Recién cuando yo conozco a Cristo y cuando Dios me da de su amor, yo soy capaz de darle amor a mi esposa. Antes, durante todos esos años de matrimonio, jamás le di amor a mi esposa. Y yo creo que es por la única y sencilla razón de que jamás yo conocí el amor. Y cuando yo conozco a Cristo realmente sé lo que es el amor y a partir de ahí mi vida cambia. A partir de ahí yo sé lo que es amor y sé cómo dar amor. Ambos dan un consejo tanto para los hombres y las mujeres. Juntos testifican de todas las maravillas que Dios puede obrar. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es muy cierto, yo puedo dar testimonio de eso. Porque sin Dios, sin Cristo, el matrimonio no existe. El matrimonio tiene que ser Dios y la pareja. Si Dios no está en tu vida, un hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Un hombre no tiene responsabilidad, un hombre no tiene un fin, un propósito. Cuando uno conoce el propósito de Dios, ahí yo creo que todo resulta. Y el adulterio o la fornicación o cualquier otro pecado está a la puerta. Está a la puerta, está al acecho de cualquier persona, no solamente dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Es cuestión de decidirse, es cuestión de creer en Dios, es cuestión de tomar una decisión formal y decidir amar a Dios para poder amar a tu esposa, amar a Dios para poder amar a tus hijos. Bueno, yo me dirijo a las mujeres, a la esposa que si están pasando esa situación, ¿verdad?, esa crisis, ¿verdad?, en su matrimonio, que decidan realmente buscarle a Dios, que dejen de hacer su voluntad de buscar una solución humana, ¿verdad?, y que decidan que con Dios se puede, que Dios puede restaurar todas las cosas, ¿verdad?, todo lo que es el matrimonio, por más imposible que sea, ¿verdad?, para el ser humano, para el mundo, para Dios no es imposible, es posible. Ahora sí es momento de compartir con ustedes nuestra respuesta a la pregunta del día, por supuesto, con el pastor Ricardo Friesen, que nos habla más acerca de lo que dice la palabra sobre el Adviento. ¿Cómo prepararnos para el tiempo de Navidad?
sobre todo espiritualmente, cómo podemos prepararnos para este tiempo. Tenemos que saber que hay un tiempo especial que se llama Adviento, que significa justamente eso, significa prepararse para la Navidad. En algunas iglesias ya se prenden varios domingos, 4 domingos antes, ya se prenden velas. Primer Adviento, segundo Adviento, tercer, cuarto Adviento. Señal de que nos estamos preparando para Navidad. ¿Cómo hacerlo en un tiempo donde todo está acelerado? Cuando llegamos más cerca de la Navidad, hay que ir a comprar los regalos, hay que hacer esto y aquello, los últimos trámites, porque llega todo, la Navidad, ya está todo el mundo se vuelve loco, en el tráfico, es un caos. Recuerdo una vez, tardamos 1 hora para venir de Asunción a mi casa, que está en Fernando La Mora, porque todo el mundo parece que está en la calle. El Adviento es poder apreciar lo que Cristo hizo para con nosotros. Jesús vino a nacer aquí a nosotros. Primero, saber que Él vino a traer paz, porque los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas y paz a la tierra. Gloria a Dios a las alturas es prepararme espiritualmente sabiendo que Dios tomó la iniciativa para venir a traernos salvación. Dios con nosotros, Dios vino para con nosotros, para rescatarnos, para darnos vida eterna. Esto deberíamos recordar en el tiempo previo a Navidad, en tiempo de Adviento. Lo otro que para mí es muy importante y tiene relación con lo que ya hablamos, la aceleración, el correr, el hacer las cosas. Él vino a traer paz. En primer lugar, paz para con Dios, porque Él trajo salvación. En segundo lugar, paz con el prójimo, porque necesitamos estar en paz. Y creo que en tercer lugar, paz en nuestra agenda. Podamos desacelerar, que el reflexionar nos ayude a decir, este es el tiempo de Navidad. Cristo vino para con nosotros. Cristo vino a traernos paz. Cristo vino a traernos salvación. Y poder en una actitud de agradecimiento y alabanza. Ya en el tiempo previo puedes escuchar música navideña, leer los textos de cómo se anuncia el nacimiento de Jesús, empaparte con la palabra de Dios, prepararte en oración para ser realmente un hijo agradecido en tiempos de Navidad. Que el Señor nos ayude a desacelerar, a reflexionar y a prepararnos de acuerdo a lo que Dios espera de sus hijos, disfrutar de este tiempo de Adviento. Dios te bendiga. El Departamento de Consejería de La Voz del Chaco ZP30 viene trabajando desde hace 3 años en esa zona del país llevando el servicio de consejería a muchísimas personas. Pero no se quedan ahí, sino que quieren seguir creciendo en el trabajo en este ministerio y llegar a cada vez más personas a través del mensaje de Dios y también a través de una voz de aliento. El Departamento de Consejería de ZP30 surgió como un apoyo para dar seguimiento al trabajo de la radio La Voz del Chaco. Estamos cumpliendo casi 3 años. Pero el trabajo en sí, antes era conocido como Chaco Radio Misión, después era el trabajo de seguimiento de ZP30 y ahora llegó a ser el Departamento de Consejería, que tiene el objetivo de seguir con el trabajo que se ha comenzado en los programas radiales acá de las oficinas. Hoy en día, no solo brinda consejería en la radio, sino que se expandió realizando campañas evangelísticas. Siguen las visitas a las casas, pero su mayor demanda de consultas se suceden a través de las nuevas tecnologías. Ahora, el Departamento de Consejería tiene 3 equipos. Tenemos 2 equipos con camionetas que están viajando y un equipo de oficina, que ahora, con teléfono, con internet, ya no necesitamos visitar a todos, sino muchos pueden comunicarse con nosotros a través de estos medios. Entonces acá, ahora tenemos la oficina de consejería donde se atiende a la gente que busca ayuda. El trabajo de la consejería de ZP30 es algo que Dios quiere que se realice y es Él quien obra en las personas. Yo estoy muy consciente que es un trabajo de Dios, que es una obra de Dios. En esos 3 años, como se ha desarrollado, era como una explosión que en un lugar demuestra la gran necesidad que había de abrir también los teléfonos, abrir internet, etc. Y al otro lado, que Dios ha bendecido.
El Departamento de Consejería de ZP30 tiene un espacio radial denominado Caminamos Contigo los sábados por la mañana, que tiene mucha aceptación y participación de los oyentes a través de las llamadas al aire y los mensajes, haciendo consultas sobre temas específicos. Pero eso otra vez es el trampolín donde entran muchas personas y con los cuales se trabaja en la semana que viene. Muchos contactos nuevos vienen a través de eso. Dios ha obrado. Este programa empezamos y estamos llevando casi sin locutores profesionales. Lo hacemos nosotros. Tenemos un locutor profesional que nos ayuda un poco y ahora en la planificación de los siguientes 5 años varias veces está ahí la mención, queremos algo como tal programa, ¿verdad? Y yo digo, y no es por profesional, es porque Dios ha bendecido, es porque Dios ha levantado. A continuación compartimos con ustedes algunos eventos muy importantes que se vienen en los próximos días en nuestra agenda de actividades. Libro, destinados a ser reyes y sacerdotes. El sábado 7 de diciembre a las 19 horas en la iglesia Centro Familiar de San Pablo en las calles Incienso entre Ibapubó se llevará a cabo la presentación del libro Destinados a ser reyes y sacerdotes, escrito por el pastor Carlos Amoroso. El mismo contará con la especial participación en concierto de Adolfo Torres y Género Celote. Hoy nosotros estamos plenamente capacitados para tener autoridad, autoridad y gobierno espiritual en cada nación donde Dios nos escoge para servir. Y no estoy hablando solamente de los pastores, sino a toda una nación, ¿verdad?, que puede llegar a alcanzar esa estatura de reyes y sacerdotes, que es el llamado que Dios está haciendo, entiendo yo, en esta nación. Dios ha puesto su mirada en el Paraguay, ¿verdad? Y yo creo que la dignidad de Cristo nos abrió puertas, primero para ser redimidos, para alcanzar la salvación, ¿verdad? Y segundo, pero nosotros no nos podemos quedar ahí como hijos de Dios. Somos salvos y bueno, ahí ya estamos tranquilos, sino que el creyente debe alcanzar esa posición de dignidad mediante la dignidad de Cristo. Iglesia de Dios Esperanza. Invita a sus reuniones los sábados 19:30 horas, culto de jóvenes, y domingos a las 9 horas en la mañana. Ahora sí llegamos al final de una edición más del Noticiero Cristiano. Queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos cada domingo a las 7:30 de la mañana por las pantallas de Red Guaraní. Queremos animarles a que sigan con nosotros cada programa porque tenemos muchísimas cosas para contarles, muchísimos testimonios, mucha obra de Dios que realmente va a transformar sus vidas. Y para aquellas personas que hoy nos están viendo por la primera vez o también que ya hace varios domingos que nos están viendo, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía vos no tuviste la oportunidad de acercarte a una congregación, de acercarte a una iglesia, yo quiero decirte que hay una iglesia cerca tuyo donde vas a poder recibir más acerca de la palabra de Dios. Vas a poder conocer con mayor amplitud todo lo que nosotros estuvimos hablando hoy aquí en Noticiero Cristiano. Vas a poder conocer otras personas que te van a ayudar a caminar en la fe y que también van a alentarte cada día a seguir los pasos de Jesús. Así que no pierdas esta maravillosa oportunidad que tenés, que Dios te está dando de poder conocerlo un poco más a través de su palabra, de que vos puedas empezar una relación verdadera con Él, acercándote a una iglesia para congregarte, que es tan importante. No pierdas esta oportunidad que hoy Dios te está dando. Nuevamente queremos agradecerles por estar con nosotros. Les invitamos a seguir con toda la programación de Red Guaraní y les invitamos también a seguirnos siempre los domingos a las 7:30 de la mañana aquí por Red Guaraní con toda la programación, con toda la noticia viva, todo el programa especialmente preparado para ustedes. Les deseamos una bendecida semana, que pasen muy bien. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos,